Muy buenos días a todos. Mi nombre es Keren Rojas y hoy les traemos un tema muy importante, que es el tema de las principales teorías educativas contemporáneas. Les traemos este tema debido a la posible reforma educativa que estará realizándose aquí en la República Dominicana. Y debido a eso tenemos a tres expertos en el área de educación quienes estarán planteando sus opiniones sobre estas teorías y cuál es la teoría apropiada para nuestro sistema educativo en la República Dominicana. Estos expertos son Raúl Sánchez, José Luis Guzmán y José Mendoza. Antes de iniciar con el debate y sobre esos planteamientos y esas teorías, les estaré explicando un poco sobre lo que es la teoría educativa. Una teoría educativa es una construcción racional que busca comprender, explicar, predecir e incidir sobre la educación mediante un esfuerzo por operar sobre la realidad educativa para contribuir a su desarrollo. Las teorías educativas suelen preguntarse por el qué, el para qué y el cómo de la educación, involucrando el conocimiento, los ideales y las técnicas con las que se desarrollan los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Estos tres expertos estarán planteando sus opiniones sobre la teoría educativa progresista, perennialista y la teoría educativa esencialista. Para que puedan entender un poco de cada teoría, aquí les digo, la educación progresista apuesta por la creatividad e intereses del niño para fortalecer tanto las habilidades que estos poseen como el aprendizaje significativo. En ella el maestro es un tutor que alienta a los estudiantes a aprender nuevas cosas cada día. Se proporciona libertad a los estudiantes para desarrollar de forma natural el proceso de aprendizaje, interés hacia el trabajo y la atención al desarrollo integral del niño. La teoría educativa perennialista, también conocida como el plan de estudio universal, es una filosofía educativa normativa. Los perennialistas creen que uno debe enseñar las cosas que son pertinencia eterna para todas las personas en todas partes y que el énfasis debe estar en los principios, no en los hechos. Es un enfoque más clásico, más, se puede decir que de temas duraderos. Y la teoría educativa esencialismo o esencialista es una filosofía educativa cuyos seguidores creen que los niños deben aprender a fondo las materias básicas tradicionales. Esta se asemeja un poco más a la que realmente se está utilizando aquí en la República Dominicana. En esta escuela filosófica de pensamiento, el objetivo es inculcar a los estudiantes lo esencial del conocimiento académico, promulgando un enfoque de regreso a lo básico. Ahí se enfoca más en lo que son las materias como matemáticas, lengua española, sociales, naturales, biología, ¿verdad? Todas esas materias tradicionales que se imparten, que son consideradas materias básicas. Bueno, aquí les dejo a los tres expertos que estarán hablándole un poquito más sobre estas teorías educativas. Ok, bien, Keren, muchas gracias. Ahora vamos a continuar con este interesantísimo tema y en esta oportunidad voy a estar exponiendo mi parecer sobre lo que es esta primera teoría muy interesante e importante. Se llama la teoría educativa progresista. Lo primero es que esta teoría tiene que ser comprendida, al igual que las demás, dentro de un contexto tanto históricamente como socialmente específico. Además, la teoría educativa progresista, en ella se pierde validez y, en su análisis si no se viese la misma a la luz de la concepción de la, de la filosófica pragmática. Hay que señalar que el progresismo tuvo un rico contexto histórico para desarrollarse, ya que esta teoría surge o aparece dentro de un contexto
para su desarrollo de lo que se conoce como el experimentalismo, que no es más que el ámbito de la diversa ciencia, y se vio influido en sus planteamientos por el conjunto de cambios sociales, políticos y culturales que asimismo contribuyeron a la caída del régimen zarista y el ascenso de los bolcheviques en la Rusia de principios del siglo XX. Es decir, que remontándonos a este contexto, estamos refiriéndonos a la Rusia de principios del siglo XX. En general, en pocas palabras, lo que respecta al mundo occidental. El progresismo no puede ser concebido al margen de la filosofía pragmatista. Ahora bien, ¿qué es el pragmatismo o qué es esta filosofía? El pragmatismo no es más que un movimiento norteamericano de carácter empirista que considera los efectos prácticos de una teoría como el único criterio válido para juzgar su verdad. Es decir, el pragmatismo se opone a la especulación, a especular, en pocas palabras, a inventar. Esta teoría, la teoría educativa progresista, se nutre, y esto es muy importante, de la obra de Freud. Aquí, Pestalozzi, hay un vínculo con lo que es la libertad, la democracia, y ese educando debe ser formado de una manera integral, es decir, en todos los aspectos. Aquí se debe reconstruir la experiencia a través de la educación. Cuando hablamos de que el educando debe ser formado de manera integral, queremos decir como un todo y no separando el cuerpo del alma. Y algo sumamente interesante y extremadamente importante es que, según esta teoría, el individuo, la persona, tiene la capacidad para aprender todo aquello que quisiera aprender. Es importante también señalar que lo aprendido debe tener significado para el niño y la niña. Por eso hablamos de un aprendizaje significativo. En nuestro propio currículum, en el currículum de educación de nuestra República Dominicana, se habla de un aprendizaje significativo, lo que quiere decir que el educando tenga significado en las enseñanzas que adquiere. También aquí la actividad es concebida como principio generador de la tarea educativa. Y por último, la educación es la vida misma, no un entrenamiento para ella. Es decir, la educación es todo, la educación es la vida misma del educando, del individuo, de la persona. Ramón Mendoza, cabe recalcar que nosotros estamos aquí en un debate, debido a que en la República Dominicana posiblemente se llevará a cabo una reforma educativa y nosotros estamos cada cual defendiendo la teoría educativa que creemos ser la más correcta. En nuestro caso entendemos que la más apropiada es la teoría perennialista. El progresismo es algo peligroso para nuestra sociedad, para nuestra cultura. La teoría educativa progresista
emana de unos pensamientos radicales y socialistas. Y eso puede traer un poquito de dificultad a nuestras costumbres, a nuestra democracia y a la forma en que vivimos los dominicanos. La teoría perennialista, sin embargo, nos llama a retomar nuestras tradiciones, entendiendo que la verdad es una sola y es perenne. La verdad no cambia. Lo que cambia son las circunstancias. La teoría perennialista sostiene que la verdad es inmutable y, como todos sabemos, la educación persigue enseñarle conocimientos a nuestros estudiantes, y el conocimiento es la verdad, y la verdad es inmutable, como lo plantea la teoría perennialista. Entendemos que esta teoría también es la más apropiada debido a que el progresismo, el currículum no le da un gran valor, es débil. Entonces nosotros debemos entender que un sistema educativo, para ser fuerte, tiene que tener un currículum fuerte, sólido, definido. Entendemos que los niños no tienen la capacidad de saber qué es lo más importante, qué es lo que deben saber. Por eso el sistema educativo debe proporcionar, trazar las pautas de qué es lo que el niño debe aprender en cada edad, en cada etapa de su vida. También en la teoría perennialista, el docente recobra importancia. Nosotros debemos saber que una teoría educativa no solo debe enfocarse en el niño, también debe de enfocarse en el proceso de enseñanza. Y como todos sabemos, el proceso de enseñanza es dirigido de manera directa por parte del docente. Entonces, en la teoría perennialista, el docente recobra una mayor importancia, así como también lo recobra el contenido. En la teoría perennialista, la naturaleza humana es constante, también lo es la naturaleza de la educación. La razón es la característica básica del ser humano. Entonces, la educación debe abocarse al desarrollo del raciocinio. En un sistema educativo orientado por la teoría perennialista, tendremos una educación en la que vamos a estar desarrollando, fortaleciendo el raciocinio de los educandos. La educación no es una réplica de la vida. Como decía en la teoría anterior, en el progresismo se establece que la educación es la vida misma. Nosotros los perennialistas entendemos que no. La educación es una preparación para la vida. Los niños y las niñas deben enfrentarse a ciertas materias básicas, las que les familiarizarán con las permanencias humanas, tanto espirituales como físicas. Nosotros tenemos que asegurarnos de que nuestros estudiantes reciban ciertas asignaturas básicas para nosotros garantizar las permanencias espirituales y culturales en las nuevas generaciones. Estas permanencias se encuentran mejor en lo que los perennialistas llamamos las grandes obras. Es bueno seguir fomentando la lectura y el estudio de las obras clásicas de nuestra cultura. Esto es lo que nos va a permitir que nuestras creencias, nuestras tradiciones permanezcan durante toda la vida. Y nosotros actualmente estamos viviendo lo que es la transculturación, producto de los medios de comunicación, producto de las redes sociales, producto de la música. Entonces, una forma de nosotros fortalecer nuestras raíces es retomando nuestras tradiciones y estudiando aquellos libros, aquellas obras clásicas que fomentan y mantienen nuestras tradiciones. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar el parecer de nuestro compañero experto, José Luis Guzmán. Continuando con esta teoría, las cuales buscan una reforma radical en lo que es la educación dominicana, tenemos que plantear y dar a conocer lo que es la teoría educativa esencialista. Y me gustaría poner un poco en contexto antes de hablar sobre ella. Esta corriente filosófica
y surge más como un movimiento que como una teoría. ¿Por qué? Porque no está ligada a ninguna corriente filosófica, es decir, tú no puedes marcarla en X pensamiento, en aquel pensamiento, sino que le da libertad a los autores a ser creativos y al no estar encasillado en una corriente filosófica X, pueden ser más, pueden tener más bagaje para hablar sin estar encasillado necesariamente en alguna corriente específica. Esta teoría surge en los 30, pero es a mediados de los 50, en la década de los 50-80, que toma más auge. Sus fundadores fueron William Bagel, Damiensky y George Peabody. Es bueno destacar que esta teoría surge como respuesta al progresismo. Es decir, esta promueve que en las escuelas el educando no se le dé tanta atención, sino que se retome la rienda al profesor, más que centrarse en el educando, y se centra también en lo que es el currículum. Sabemos la importancia de lo que es debatir en su amplitud el currículum en la educación dominicana, y por eso creemos que esta teoría tiene cierto punto que puede ser muy beneficioso. También se centra en algo muy valioso en estos tiempos, lo que son los valores patrios. Esos valores que vemos que se están perdiendo conforme vamos transculturalizándonos, ¿verdad? Y se nos va olvidando muchas cosas de generaciones que van surgiendo que, que desconocen de nuestra historia. Es decir, esos valores patrios, con esta teoría, ¿verdad? Podemos rescatarlo. También hay que tomar en cuenta que esta teoría nace en el marco de un desafío, lo que fue la Guerra Fría. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Un desafío que como el venir de los tiempos está corriendo y está cogiendo más auge. Entonces, con la radicalización que plantea el esencialismo, podemos tener mayores beneficios al centrarse en el currículum y centrar la educación en el premio castigo, es decir, que el estudiante más destacado se va a tomar más en cuenta en X área. Tenemos un estudiante destacado en tecnología, bueno, pues por ahí se le va a encaminar. Tenemos un estudiante destacado en matemáticas, pues por ahí se le va a encaminar. Y eso nos parece muy importante para tener mejores cerebros, mejores científicos, mejores investigadores, que lo necesitamos bastante en este país, ya que, como sabemos, carecemos de lo que es investigación y patente en este país. Es decir, que es una área que está muy descuidada. El lema principal de esta teoría es la memorización y el patriotismo. Eso me gustaría recalcarlo mucho, ¿verdad? Porque ya con los desafíos que tenemos en mano, no necesariamente necesitamos que el estudiante tenga la libertad, ¿verdad?, de formarse en otras cosas que no sean necesarias dentro del currículum, ¿verdad? Lo que le indica el currículum es el objetivo que se va a lograr. Eso es lo que queremos lograr, lo que está en el currículum. Las materias esenciales, esas son las que queremos que se le dé mayor importancia. Entonces, no necesariamente se necesita que el educando aprenda con actividades lúdicas, sino que se haga mayor esfuerzo en el trabajo y la aplicación. Es decir, que con permisividad no vamos a lograr absolutamente nada. ¿Quién debe llevar la batuta en todo esto? El maestro. El maestro debe retornarle esa autoridad que tenía en tiempos y que el progresismo descartaba. Entonces debemos retomar eso. ¿Por qué? Porque hemos visto que no da los resultados esperados. Entonces, tenemos como fin que la asimilación de contenido en los estudios establecidos. Entonces, si no podemos tener un producto que salga con los contenidos aprendidos, no tenemos nada, ¿verdad? Si un estudiante sale de X siglo solamente leyendo y escribiendo y no tiene contenido más allá de eso, ¿qué tenemos? Entonces, es una debilidad que esta teoría viene a reforzar. Entonces, por último, me gustaría destacar que esta teoría se basa en reforzar los métodos tradicionales, esos métodos que se han perdido.
esos métodos que necesitamos en estos tiempos y que para muchos es necesario tomar nuevamente en cuenta, donde el profesor sea que tenga la rienda de los contenidos que va a aprender el estudiante, que el currículum sea muy importante en la educación y que se lleve a cabo hasta el final, que el estudiante pueda memorizar y pueda aprender y pueda tener una salida en conocimientos. Muchas gracias. Le damos muchas gracias por escuchar las intervenciones nuestras en este debate. Dejamos a consideración de las autoridades educativas nuestras posiciones sobre estas distintas teorías y que elijan la que entiendan más le conviene al sistema educativo dominicano. Muchísimas gracias. Gracias.